La persona con mayor logro que he conocido me compartió una frase que terminó marcando mi vida. Me dijo que la imagen que mostramos por fuera es una proyección directa de lo que ocurre en nuestro interior. Y que, si alguien no es capaz de gestionar lo que observa en su propio reflejo cada mañana, difícilmente podrá dirigir el rumbo de su existencia. Aquello me impactó profundamente, porque entendí que llevaba mucho tiempo sosteniendo una idea falsa. Una creencia que muchas personas adultas continúan repitiéndose, que el aspecto personal carece de importancia, que es algo superficial y que únicamente importa lo que se guarda por dentro. Pero hay una pregunta que puede resultar incómoda. ¿Cuándo fue la última ocasión en la que te observaste frente al espejo y realmente apreciaste lo que viste? ¿Hace cuánto tiempo sentiste esa vitalidad, esa seguridad y ese impulso que surge al reconocerte en una versión de ti mismo que te inspira? Si la respuesta queda muy lejos en el pasado o nunca llegó a ocurrir, es probable que exista una desconexión entre cómo te percibís y cómo te gustaría sentirte. Después de décadas analizando historias de logro personal y acompañando a multitudes en distintos lugares del mundo, se vuelve evidente un patrón. Quienes administran con intención su presencia exterior suelen tener un mayor control sobre su vida. No se trata de frivolidad, se trata de comprender cómo funciona la mente y cómo influye en el desempeño diario. Recuerdo el caso de una profesional que conocí en una conferencia. Había desarrollado una carrera estable y tenía un entorno familiar sólido, pero algo en su expresión transmitía agotamiento. Durante un descanso se acercó a conversar y confesó que, al despertar cada día, lo primero que experimentaba era una sensación de derrota. Decía que su reflejo mostraba a alguien que había dejado de luchar. Le expliqué que la apariencia personal no es un acto de vanidad, sino una forma de responsabilidad, con uno mismo, con quienes nos rodean y con el sentido que buscamos darle a la vida. Hay un motivo profundo detrás de esto. Cada vez que una persona se mira al espejo, el cerebro registra de inmediato esa imagen y la compara con la idea interna que tiene de sí misma. Cuando ambas coinciden, cuando lo observado armoniza con lo que uno cree ser o con lo que aspira a convertirse, se activan sustancias que generan bienestar, claridad y motivación. Pero cuando existe un desajuste, cuando el reflejo contradice la identidad interna, la mente lo interpreta como una señal de amenaza. Y en ese momento se desencadenan mecanismos que elevan la tensión y reducen la energía, la creatividad y la estabilidad emocional. Es posible que ya lo hayas notado, esos días en los que te sentís cómodo con tu apariencia, todo parece fluir de manera más ligera. No es casualidad, es tu sistema interno operando desde un estado de seguridad y coherencia personal. Cuando hablo de generar un compromiso profundo con tu apariencia, no me refiero al narcisismo ni a pasar interminables horas frente al espejo. Se trata de cultivar un hábito firme de autocuidado, entendido como una estrategia consciente para fortalecer tu desarrollo personal. Imagina por un momento que tenés un vehículo de lujo. No permitirías que se llene de polvo, no usarías componentes de baja calidad ni ignorarías su mantenimiento. Lo atenderías con dedicación porque conoces su valor. Tu cuerpo supera infinitamente ese ejemplo, es el único medio con el que contás para concretar tus proyectos, amar a quienes te rodean y aportar algo significativo al mundo. Aún así, muchas personas en la vida adulta lo descuidan más que cualquier objeto material. Recuerdo muy bien el instante en que tuve que enfrentar esta verdad. Estaba en una etapa profesional plena,
viajando constantemente y hablando ante numerosas audiencias. Pero en una ocasión, al ver una fotografía que me habían tomado durante una presentación, sentí un golpe de realidad. Mi imagen mostraba descuido, agotamiento y una evidente falta de atención hacia mí mismo. Esa noche comprendí que necesitaba recuperar coherencia entre lo que enseñaba y lo que reflejaba. Decidí tratar mi presencia personal con el mismo nivel de dedicación con el que atendía mis responsabilidades, no por superficialidad, sino por integridad. Cuando una rutina matutina deja de ser una secuencia mecánica y se convierte en un pequeño ritual de conexión, algo cambia. El simple acto de asearte con intención, de elegir tu ropa con propósito o de acomodarte con cuidado envía un mensaje directo a tu mente: esta persona se respeta, esta persona sostiene estándares claros. Esta persona avanza desde un lugar de fortaleza. La mujer que mencioné anteriormente adoptó esta mentalidad y, con el tiempo, su vida experimentó un giro notable. No solo transformó su aspecto físico, también mejoró su estilo personal, renovó su energía, obtuvo un reconocimiento laboral que anhelaba y fortaleció su relación de pareja. ¿La razón? Cuando cambia la percepción que uno tiene de sí mismo, también cambian las emociones y, con ello, las conductas que abren nuevas oportunidades. Hay principios simples que pueden ayudar a construir esta relación saludable con la propia imagen. Uno de ellos consiste en detenerse unos instantes frente al espejo al comenzar el día, no para juzgarse, sino para tomar conciencia. Esa pequeña pausa funciona como un recordatorio de presencia y de propósito, permitiendo alinear la imagen externa con la identidad interna. Otro principio útil es reservar un breve momento adicional para el cuidado personal. Un tiempo mínimo, pero constante, dedicado a pulir detalles que influyen profundamente en la manera en que se encara la jornada. Aunque parezcan gestos pequeños, tienen un impacto notable en la claridad mental, en la energía y en la actitud con la que se enfrenta el día. Podés destinar esos momentos adicionales a moverte, a cuidar tu piel o a seleccionar tu vestimenta con mayor intención. Lo importante no es alcanzar un ideal imposible, sino mantener una constancia que te sostenga en el tiempo. Si comparas el tiempo que dedicas a revisar correos sin importancia o a deslizar contenido en redes, vas a notar que esos minutos se escapan sin dejar nada valioso. En cambio, un pequeño espacio reservado para vos puede modificar la manera en que atravesás toda la jornada. Otro principio útil consiste en establecer una imagen personal clara y coherente con la forma en que querés sentirte. Mantener ese nivel, incluso en los momentos en los que nadie te observa, fortalece la relación que tenés con vos mismo. El diálogo interno registra cada gesto, y cuando sostenés tus estándares en privado, tu confianza crece de manera profunda, sin necesidad de reconocimiento externo. También existe un enfoque progresivo que puede marcar una diferencia importante: mejorar tu presencia personal de manera gradual. Puede ser experimentar con un peinado distinto, sumar un hábito sencillo para el cuidado de tu piel o reemplazar una prenda que ya no te favorece. Aunque estos ajustes sean mínimos, la acumulación constante de pequeñas mejoras genera una transformación significativa tanto en tu apariencia como en tu forma de percibirte. Otro elemento poderoso es la manera en que tu imagen influye en quienes te rodean. Una persona que se siente bien consigo misma transmite una energía fuerte, agradable, que invita a otros a acercarse y confiar. Con el tiempo,
esa coherencia se traduce en vínculos más sólidos, oportunidades más fluidas y una sensación general de mayor plenitud. El caso de aquella mujer que mencioné antes lo demuestra de manera clara. Con el paso de los años, no solo renovó su vida profesional y su relación de pareja, sino que su ejemplo comenzó a impactar en su hogar. Sus hijos adoptaron mejores hábitos, su compañero se motivó a mejorar su bienestar y, sin proponérselo, ella se convirtió en una referencia para todos los que la rodeaban. El autocuidado puede ser profundamente inspirador. Esto revela un punto esencial: atender tu apariencia en la madurez no es un gesto superficial, sino una expresión de liderazgo personal. Cada vez que una persona se presenta ante el mundo con claridad, respeto por sí misma y congruencia, eleva el ambiente en el que se mueve. Si pensás en quienes más admirás, seguramente coincidan en algo, proyectan una imagen alineada con su carácter, su disciplina y su compromiso interno. Su presencia es una extensión natural de su forma de vivir. Algunas personas podrían pensar que la edad limita la capacidad de mejorar la propia imagen. El cuerpo cambia, la energía no es la misma y ciertos procesos requieren más atención que antes. Eso es cierto, pero esos cambios no significan derrota, sino la necesidad de un enfoque más lúcido y estratégico. Con el paso del tiempo, la apariencia comienza a hablar de experiencia, calma y seguridad, no de competencia con quienes tienen menos historia encima. Un recuerdo personal ilustra esta idea. Al llegar a una etapa avanzada de mi vida decidí fortalecer mi bienestar físico, no para aparentar juventud, sino para sentirme más firme, más despierto y más conectado con mi propia vitalidad. Retomé actividades que había dejado de lado, ajusté mi forma de alimentarme, presté más cuidado a mi postura y al modo en que me presentaba ante los demás. El cambio no se limitó al cuerpo, trajo claridad mental, inspiración y una energía renovada que influyó en mi creatividad, en mis vínculos y en mi manera de trabajar. Lejos de sentirme limitado por la edad, fue una época donde mis proyectos alcanzaron una madurez que antes no tenía. Cuando una persona se observa a sí misma con honestidad profunda, descubre si está cuidando su vida con la consideración que merece. Esa autoevaluación no depende de calendarios, estaciones ni circunstancias favorables. Cada día en que se deja de lado la apariencia se está dejando de lado algo más importante, la posibilidad de sentirse pleno, firme y en sintonía con el propio propósito. La imagen personal funciona como un mensaje silencioso que uno se envía al despertar. Antes incluso de interactuar con el mundo, la mente interpreta lo que ve y construye una sensación interna de posibilidad. Cuando lo que se refleja en el espejo genera orgullo y serenidad, esa emoción se traslada de manera natural a la forma de hablar, trabajar y relacionarse. No se trata de vanidad, sino de la influencia directa que la percepción propia ejerce sobre el sistema nervioso y el comportamiento cotidiano. El cerebro responde a la interpretación visual del yo y actúa en consecuencia. Hay un ejercicio que suelo compartir y que ha demostrado ser muy útil para reforzar esta conexión. Consiste en transformar el momento de vestirse en una preparación mental. En lugar de simplemente elegir prendas, se trata de asumir la presencia de la persona que uno desea encarnar, alguien más centrado, más estable, más coherente con sus valores. Así, la ropa deja de ser un conjunto de telas y se convierte en una representación externa de la identidad que se desea sostener. Cuando alguien quiere despertar su lado más creativo,
Suele elegir colores, texturas y formas que expresen esa energía interior. Y cuando busca proyectar seguridad, cada prenda que escoge termina comunicando exactamente esa firmeza. La ropa deja de ser solo tela, se convierte en una especie de armadura emocional que protege, levanta el ánimo y prepara para todo lo que la jornada pueda presentar. Recuerdo el caso de un arquitecto que atravesaba un momento complejo tras una separación dolorosa. Su estudio estaba lleno de ideas a medias, había ganado peso y su presencia reflejaba el cansancio que llevaba dentro. En nuestra conversación inicial le mencioné que el primer paso para recuperar su profesión era recuperar su imagen, porque el exterior suele ser el reflejo más inmediato de la visión que una persona tiene para su vida. Con el tiempo creó una rutina íntima, casi ritual, dedicada a su bienestar. Se movía con suavidad al despertar, se duchaba con intención, elegía su ropa con cuidado y atendía su cuerpo con respeto. Lo que comenzó siendo un hábito tímido terminó convirtiéndose en una transformación visible. Su actitud cambió, su forma de hablar se fortaleció y su energía volvió a alinearse con la persona que siempre había sido. Esa renovación en su apariencia impulsó su confianza, y esa confianza empezó a abrirle puertas que llevaba mucho tiempo cerradas. La presencia personal no es un detalle menor. Funciona como el cimiento sobre el que se apoya todo lo demás. Cuando la imagen que alguien proyecta coincide con lo que sueña para su futuro, la vida entera empieza a ordenarse de formas inesperadas. También conocí a una mujer que asistió a uno de mis encuentros profesionales. Venía de una larga trayectoria en marketing y había quedado fuera de su empresa tras un proceso interno. Me contó que sentía como si se hubiera vuelto invisible, que al caminar por la calle la gente pasaba a su lado sin detener la mirada, como si su luz se hubiera apagado sin que ella lo notara. En muchas entrevistas laborales, hay personas que sienten que no logran transmitir firmeza. En una ocasión expliqué que esa sensación de invisibilidad no tiene que ver con la edad, sino con la intensidad de la presencia que uno proyecta. Y esa presencia empieza por la manera en que uno se muestra físicamente ante los demás. Esta mujer decidió iniciar cambios pequeños pero constantes. Enderezó la postura, elevó la mirada, renovó su ropa con prendas que realmente favorecieran su figura y volvió a mover el cuerpo con regularidad. También comenzó a prestar atención a su imagen personal en general, desde el cabello hasta los detalles más sutiles. Con el paso del tiempo, esa suma de ajustes la llevó a encontrar un empleo incluso mejor que el que había perdido, y además se animó a iniciar un proyecto propio relacionado con el marketing. Su transformación exterior fue el detonante de un cambio profundo en todas las áreas de su vida. La enseñanza que deja su historia es clara: cuando la manera en que te presentas se modifica, también lo hace la forma en que los demás te perciben. Pero, más importante, cambia la percepción que tenés de vos mismo. La apariencia funciona como una marca silenciosa, un mensaje que habla antes que cualquier palabra. Antes de emitir un sonido, ya estás comunicando quién sos, qué valores te mueven y qué nivel de cuidado pones en tu vida. Ese mensaje puede transmitir excelencia o descuido, firmeza o duda. Puede reflejar a una persona que dirige su propio camino o a alguien que ha dejado que la desmotivación tome el control. Son reflexiones incómodas, pero esenciales para comprender qué imagen estás dejando en tu entorno. Algunas personas piensan que todo esto suena superficial, que el carácter debería pesar más que la apariencia.
Y aunque en un mundo ideal sería así, la realidad cotidiana funciona de otra manera. Las primeras impresiones se forman en cuestión de instantes, y en ese breve lapso la imagen visual tiene un impacto enorme. No se trata de justicia, sino de hechos, y comprenderlos permite utilizarlos a favor en vez de sentir que juegan en contra. Además, cuidar la apariencia no se limita a cómo otros te ven. En el fondo tiene que ver con el respeto propio, con la disciplina de mantener coherencia entre lo que uno siente y lo que muestra. Cada vez que alguien dedica tiempo a verse bien, está enviando un mensaje íntimo pero poderoso: mi vida tiene valor, mis aspiraciones importan, yo importo. Repetir ese gesto día tras día termina moldeando una convicción interna que puede transformar la realidad personal. Existe también una práctica simbólica que muchas personas utilizan para fortalecer esa coherencia interna. Consiste en observarse desde diferentes perspectivas, primero en el reflejo físico, para notar la imagen exterior, luego en un espejo emocional, para identificar el estado interno y contrastarlo con lo que se proyecta hacia afuera. Ambos reflejos ayudan a detectar desajustes y a construir una versión más alineada y segura de uno mismo. El tercer espejo es el aspiracional, ese en el que uno se cuestiona si la imagen que muestra hoy se alinea con la persona que desea convertirse en el futuro. Esta práctica ayuda a desarrollar una percepción más completa de la propia presencia y del efecto que tiene en la vida cotidiana. Es común observar que quienes suelen alcanzar grandes logros mantienen un aspecto cuidado y coherente. No se trata de casualidad. Comprendieron que la disciplina sostenida en un área tiende a influir en todas las demás. Cuando se cultiva el hábito de la excelencia en la apariencia, esa actitud se extiende naturalmente hacia el trabajo, las relaciones, la salud y la organización personal. Es un fenómeno que funciona como una cadena de efectos positivos. Tener una dedicación saludable hacia la propia imagen en la etapa adulta implica reservar un momento diario para presentarse de manera consciente. No responde al ego, sino al profesionalismo y al respeto propio. También significa elegir ropa que represente la versión hacia la que uno está avanzando, no la que quedó atrás. Los hábitos físicos tienen la intención de preservar vitalidad, y el cuidado personal se entiende como una inversión en bienestar a largo plazo. La apariencia se convierte así en un recurso tan valioso como cualquier conocimiento o experiencia acumulada. La historia mencionada anteriormente, aquella donde alguien afirmaba que la imagen exterior revela el estado interno, adquirió un sentido distinto con el tiempo. Esa reflexión no se refería a superficialidad, sino a integridad. Vivir en integridad implica que lo que se hace, lo que se expresa y lo que se proyecta están en armonía. Si alguien hablar de disciplina pero su presentación transmite descuido, surge una desconexión. Si promueve excelencia, pero su imagen no la acompaña, aparece una incoherencia. La apariencia funciona entonces como un puente entre los valores personales y la identidad visible. Hay un concepto que suele transformar la forma en que una persona se ve a sí misma: la espiral de la imagen personal. Es una dinámica que puede ascender o caer. Cuando alguien se cuida, su ánimo mejora; al sentirse mejor, se comporta con más seguridad. Ese comportamiento genera resultados más positivos, y esos resultados fortalecen aún más el deseo de cuidarse. Esa espiral ascendente tiende a impulsarse por sí sola. En sentido opuesto, cuando el cuidado se descuida, el estado emocional decae,
ese malestar se refleja en acciones menos efectivas, los resultados empeoran y, como consecuencia, el descuido aumenta. Esta espiral negativa también gana fuerza con el tiempo. La cuestión central es identificar en cuál de las dos se encuentra cada uno y hacia qué dirección desea avanzar. Hay formas muy concretas de empezar a orientar esa energía hacia un movimiento ascendente. Una de ellas consiste en liberar el guardarropa de prendas que ya no representan a la persona en evolución, aquellas que dejaron de favorecer, que se desgastaron o que simplemente ya no encajan con la identidad actual. Ese pequeño ajuste simbólico abre espacio a una versión más afinada y coherente de uno mismo. Donar o descartar una prenda que ya no representa quién sos funciona como un gesto simbólico que envía un mensaje interno claro, se deja atrás lo que ya no acompaña y se abre lugar a una versión renovada de uno mismo. Este tipo de decisiones sencillas pueden marcar el inicio de una transformación más profunda. Otra práctica útil consiste en reservar un pequeño espacio adicional por las mañanas, un lapso que no se destine al descanso, sino a pulir la imagen personal con más atención, elegir mejor lo que uno se pone, cuidar la piel, mover el cuerpo, o atender cualquier aspecto que haya quedado relegado. También ayuda a registrar la propia imagen con una fotografía completa, no para caer en juicios, sino para tener un punto de comparación. Con el tiempo, ese registro se convierte en un reflejo concreto del progreso interno y externo. Aunque estas acciones puedan parecer menores, se transforman en la base sobre la cual pueden edificarse cambios profundos. La historia de José refleja esa realidad. Él tenía una larga trayectoria en el ámbito financiero, pero aún así veía cómo otras personas avanzaban en roles que él esperaba ocupar. Durante una conversación sincera, José admitió que había descuidado su presencia desde hacía mucho. A esta altura ya no importa cómo luzca, expresó. Creía que su trabajo era suficiente para hablar por él, sin notar que su imagen proyectaba una sensación de estancamiento. Con el tiempo decidió redefinir su presencia profesional, renovó su vestimenta con ayuda especializada. Eligió un plan de actividad física acorde a su edad y comenzó a prestar atención a detalles que había ignorado durante años, como su postura, su forma de caminar o la manera en que se presentaba en una reunión. La diferencia en su energía y en la percepción que otros tenían de él fue contundente. No solo logró acceder al puesto que había buscado, sino que pasó a ser una referencia para colegas más jóvenes que admiraban su conducta y su estilo. Lo que se desprende de su experiencia es revelador. No existe un límite de edad para mostrar una versión más pulida y consciente de uno mismo. Nunca es tarde para recuperar el interés por la propia imagen y alinearla con la historia que uno desea contar. Después de cierta etapa de la vida, la presencia debería transmitir serenidad, madurez, firmeza y una confianza tranquila que solo da la experiencia. La apariencia se convierte entonces en una expresión silenciosa de todo lo aprendido. Comprender que la imagen personal es una inversión a largo plazo cambia completamente la perspectiva. No es un gasto pasajero, sino una forma de honrar el futuro. Imaginar cómo sería la vida sintiéndose plenamente conectado con la propia apariencia sabiendo que los demás perciben orden, equilibrio y autenticidad no es un sueño inalcanzable. Es una meta realista cuando la identidad interna y la presencia externa comienzan a caminar en la misma dirección. Cuidar tu apariencia requiere determinación, constancia y la comprensión de que atender cómo te ves también significa proteger tu futuro.
No hace falta esperar a sentirte completamente preparado. No necesitas tener un cuerpo distinto, más recursos o un nivel especial de inspiración. Lo verdaderamente relevante es iniciar desde donde estás, con lo que tienes, porque la vida no se detiene. Cada jornada en la que postergas mostrar tu mejor versión es un momento que no vuelve. Cada vez que eliges conformarte con una imagen descuidada, estás restando valor a tus capacidades. Tu presencia no es simple estética, es una herramienta psicológica, una forma de liderazgo personal y un mensaje silencioso que demuestra cuánto te respetas y cuánto te importa tu propio camino. Reflexiona sobre cómo esto se refleja hoy en tu vida. Quizás en algún momento dejaste pasar oportunidades porque tu imagen no transmitía lo que realmente eras capaz de ofrecer. Tal vez algunas relaciones habrían evolucionado de manera más sólida si hubieras proyectado mayor seguridad. Es probable que una parte poderosa de ti haya quedado oculta detrás de hábitos que no te representan. La transformación empieza en el instante en que decides tomar el control. La inspiración surge después del movimiento, no antes. Las personas que logran grandes cosas comprenden que la apariencia externa es una prolongación de sus estándares internos. No existe excelencia sin coherencia. No puedes sostener ideas de profesionalismo mientras reflejas lo contrario, ni hablar de disciplina sin practicarla en cómo te presentas. Tu imagen es una forma de honrar tu potencial. Es reconocer que la responsabilidad también se expresa en los detalles y que la forma en que te muestras habla antes que cualquier palabra. Cuando pase el tiempo y mires atrás, podrás identificar claramente el momento en que elegiste dejar de restarte valor y comenzaste a expresar la grandeza que llevaba tiempo esperando salir.